Y en este martes, para esta reunión de oración, vamos a tener unos pensamientos introductorios y vamos a abrir la palabra del Señor en el profeta Isaías, capítulo número 56, y vamos a dar lectura al versículo número 7. 56, 7, que dice así: Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Y si bien este capítulo tiene todo un contexto que en algún momento hemos meditado, me quedó este versículo para engrandecer la obra del Señor, ¿no? Porque Él nos quiere llevar a un lugar y es un lugar que debe ser guiado por Él. ¿Quién es el que nos quiere llevar hacia allí? Es Dios. Yo los llevaré. Y cuando nosotros estamos en este mundo, para informarnos de las cosas que suceden aquí, solo basta con hablar con alguna persona, leer algún diario o prender el televisor y nos vamos a enterar en minutos la situación que acontece y las cosas están a la vista también cuando tenemos que nosotros trabajar, movernos, estudiar acá en este mundo. Pero para nosotros poder experimentar cosas que son del Señor, no las vamos a encontrar ahí en el diario, ni en la televisión, ni con ninguna persona que no tenga a Cristo en su corazón. Las vamos a experimentar cuando Dios nos lleve a ese monte de la santidad. Nadie puede ir al Señor si el Padre no le trajere. Y al que viene al Señor, Él no le echa fuera, parafraseando un poco. Pero el Padre tiene que moverse y llevar a sus hijos, a los que creen, y aún al pecador, ¿no? Lo tiene que llevar a Cristo y a este crucificado para encontrar en Él la salvación. Pero esto es para nosotros, porque es un privilegio que tenemos, que yo no es que lo haya superado o ya lo tengo en carne, sino que pensaba para mí qué privilegio, porque es Dios mismo el que nos da la mano y nos quiere llevar. ¿A dónde? A este monte de santidad. Pero no lo lleva a uno solo, sino que dice plural: los llevaré. Cada uno que experimentó y que comprendió su necesidad al oír la palabra, ¿no? Y comprende que es por gracia la obra salvadora, que es por gracia la obra de santificación. Y así podemos seguir diciendo, todo es por gracia. También se identifica uno con esa palabra y el otro que la oyó también se identifica. Y entonces ahí es cuando Dios nos lleva y nos trae hasta, en este caso, la iglesia. Yo los llevaré. Nos habla también de dejarse llevar. Nos habla de una voluntad por alguien que nos guía y que conoce el camino a seguir. Porque realmente muchas veces nosotros ponemos
la gran mayoría de veces en las situaciones nuestro yo primero, ¿no? Yo conozco esto, a mí quién me va a venir a enseñar, y con respecto a esto o a lo otro, yo soy, y siempre yo. Pero en este caso, para ir al monte de la santidad, nos tenemos que dejar llevar por Dios. Yo lo llevaré. Y el monte de la santidad habla de un lugar que es apartado, ¿no? No pensemos que tenemos que aislarnos de la sociedad, en el sentido como lo hicieron muchas personas y erraron en ese sentido, y dejar de hacer prácticas y muchas privaciones. El monte de la santidad tiene que ver con estar con el Señor, porque Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto del corazón. Allí me puede hacer comprender sabiduría. El monte quiere decir una elevación, ir ahí y subir y apartarse. Recordemos que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿no? Venid pues vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Entonces hoy estamos acá. El Señor nos quiere llevar, en personal y en forma grupal. Un poco hoy, un momento. ¿Para qué? Para que podamos conocer noticias, experimentar nosotros otras voces que no son las que se escuchan afuera, que tanto nos perturban, que acongojan nuestro corazón y que hacen que nuestro corazón esté abatido. Los cuidados congojosos en el corazón del hombre lo abaten, mas la buena palabra que hemos de encontrar en ese monte de santidad, porque está el Señor, nos han de alegrar el corazón y nos han de ayudar a seguir adelante por un poco más. Y luego nos volveremos a juntar otra vez para volver a tomar del Señor. Esto de que el Señor nos lleva, también debemos decir que en este caso, en este capítulo, estaban los extranjeros, los eunucos, personas que eran despreciadas por el pueblo de Israel, y Dios les promete que los iba a llevar a este lugar, al monte de la santidad, y que para ellos se abrazaban, una hermosa figura, ¿no? Abrazar su ley, su palabra, Dios lo iba a llevar a ese lugar. Y también en el Nuevo Testamento encontramos que, por ejemplo, en 1 Corintios, no perdamos acá Isaías 56, nosotros también estábamos dentro de un grupo que no merecía nada. Por ejemplo, 1 Corintios 1, 29 a 30. Hablando de lo necio del mundo que escogió Dios, lo flaco y lo vil, y eso lo hace Dios en el versículo 29, para que ninguna carne se jacte en su presencia, y que ninguno se la crea, quiere decir esto, ¿no? Delante de Dios de que es algo, porque Él rescató o escogió lo que era despreciable. Pero ahora en el 30 dice, más de Él sois vosotros en Cristo Jesús. Por eso nos quiere llevar, porque es una posesión, porque es de Él, y nos quiere llevar a ese monte de la santidad, porque en Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Privilegios que no merecíamos ciertamente, y ahora por Cristo Jesús Dios nos otorga estas cosas. Santificación, ¿no? Apartarnos un momento. Y
Él se compromete entonces a llevarnos, pero cuando ve mi compromiso y resolución también, ¿no? Cuando ve nuestros corazones que deseo, que procuro tener un compromiso con el Señor, de no dejar, de no abandonar y acercarme a Él, y ve ese compromiso y la resolución de procurar, nos ha de ayudar, ¿no? Y venir acá a la casa del Señor, este lugar que Él apartó, es para comprender que hay dones, ¿no? Que los hermanos tienen y nos han de ayudar. Si leemos en Efesios, Corintios, Gálatas, Efesios, versículo 11 en adelante, porque vamos a llegar a este lugar y vamos a decir, bueno, ¿dónde está Dios? Y lo va a estar a través de sus dones espirituales que Él repartió a los miembros de la iglesia según como Él quiso. Y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, que ya fueron los que estuvieron con el Señor, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Y acá están los tres ¿no? Para perfección de los santos, para perfección de los hijos de Dios, para que podamos dejar la pasada manera de vivir de a poco, ir echando esos enemigos y conquistando todos esos lugares de nuestro corazón, y en la medida que vamos haciéndolo, Él va perfeccionando. Pero también dice, ¿para qué? El segundo para la obra. Qué importante, ¿no? Porque alguno puede decir, ¿para qué ir a la iglesia? Bueno, primero para perfeccionar lo que creímos una vez y poder así aprender, ser enseñados del Señor a alabarle, a conocerle un poco más, compartir a los demás. Pero hay una obra también, la obra que debemos aprender a edificar. Es un ministerio. Y para eso también debemos venir acá al Monte de la Santidad, para la obra del ministerio. Y es muy importante porque, vuelvo a recalcar, afuera no lo vamos a encontrar. Entonces, cada vez que venimos a la casa del Señor, estoy en esta situación, estoy en este estado hace años. Bueno, para perfección de los santos, escuchar. Esta palabra me tocó, me llegó al corazón. Sí, bueno, entonces ahora perfeccioná, apartate, o limpiate, o confesá. Y cada uno puede poner su carga, su necesidad, su inquietud. Pero también para la obra del ministerio, ¿no? Porque la iglesia no es una entidad que está quieta, sino que se tiene que mover y tiene un ministerio. ¿Ministerio de qué viene? De trabajo, servicio, de las pequeñas cosas, ¿no? De fijarse, no sé, yo siempre, cada uno puede ver detalles que otro no ve, pero los trapos de piso se nombraba el otro día, los palos de la escoba, los secadores, que con un clavo, con un martillo se puede solucionar. Si están las bolsitas de residuos llenas, sacarlas y ayudar. Es la obra del ministerio. Eso en las cosas materiales. También están las cosas espirituales. Y la obra del ministerio que se acerca ahora son los campamentos. Y se requiere tanto lo material como lo espiritual. Y entonces eso el Señor nos tiene que ayudar. Ahora tenemos que ir, unos a escuchar, otros a dar la palabra, otros a ser directores, otros a ser cocineros. Y se necesita la obra del ministerio, que todos hayamos pasado por el monte de la santidad. Y lo último, para edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Que nosotros somos una iglesia joven,
pero ya hace muchos tiempos atrás hay muchos hermanos que están edificando este lugar físicamente y espiritualmente, pero Dios ve la iglesia ya terminada por la obra del Señor Jesús. Pero tenemos que seguir edificando. Y edificar quiere decir, sobre un fundamento, poner un ladrillo, poner otro, y cada uno luego tiene que examinarse para ver cómo sobreedifica. Lo interesante de esta palabra también que tenemos acá en Isaías es que llevar quiere decir conducir, guiar, tomar o tener consigo algo, una persona o una cosa que se dirigen de un sitio a otro. Entonces, saliendo nosotros del mundo, un momento, poder venir a este lugar y escuchar las palabras del Señor. Llevar también quiere decir llevar a, impulsar o decidir a alguien a hacer cierta cosa. Y al respecto tenemos el ejemplo del Señor cuando el Espíritu Santo le impele, lo lleva al desierto para ser tentado. Pero también me llamó la atención cuando de forma, dice el diccionario, hay una forma también donde uno es tomado por el que lo lleva de forma brusca o con violencia, sacándola de donde estaba, ¿no? Y esto siempre Dios lo hace con fines de esto que dijimos, para santificación, para perfección, para edificación. Pero cuando decía con violencia, me acordaba del apóstol Pablo, cómo el Señor se le aparece camino a Damasco y súbitamente le secó ese resplandor de luz del cielo, cayó a tierra y nos dice la palabra que Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, metiéronle en Damasco. Cuando Dios en su paciencia nos perdona una, otra y otra vez, y es lento, y bueno, a veces tiene que obrar de una forma así, brusca o violenta, a nuestro parecer, y tenemos que ser llevados de la mano para que se nos diga luego lo que nos conviene hacer, ¿no? Pero siempre el propósito es para bien. Muy distinto es el caso de lo que vimos en Navidad de Simeón, que este hombre era justo y pío y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo el Señor, y vino por Espíritu al templo. Entonces, en todo lugar donde Dios quiere obrar para que recapacitemos, para que le busquemos, va a ser el lugar de santidad, ¿no? Jacob le pasó que luchó con Dios y después dijo, ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y es ahí donde nos toca la fibra íntima y nos hace recapacitar, nos hace volver en sí. Pero este hombre fue al templo y ahí encontró la promesa tan deseada y añorada, ¿no? También hay una parte negativa de todo esto, porque podemos ser llevados de muchas cosas, de viento de doctrinas, de filosofías. También podemos ser recreados en errores en el mundo, y se puede hablar toda una prédica de ese aspecto, ¿no? Y también el templo mismo, con el correr del tiempo, se había convertido en cueva de ladrones, por todos los que comerciaban allí. Pero eso sería otra cosa. Hoy vamos a hablar de lo positivo, en el sentido de lo que Dios espera de nosotros y los modos que puede utilizar para llevarnos.
La segunda parte de este texto, y vamos a terminar con ella, dice: y lo recrearé en mi casa de oración. Y esta es la reunión de oración. Y entonces es acá donde viene la parte práctica, porque recrear quiere decir producir de nuevo algo, ¿no? Y quiere decir también reproducir. También quiere decir, otra acepción de la palabra, divertir, alegrar o deleitar. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si uno se pone a pensar, nuevamente me tengo que volver a humillar, nuevamente tengo que pedir por tal o cual hermano, o por qué tenemos que sufrir toda una enfermedad de alguien en todos sus estadios, por qué tengo que pedir. Parece como en algún momento yo pensé que eran cosas muy negativas la reunión de oración, los pedidos, que eran todos tristes, pero era porque yo no tenía la fe suficiente como para pedir, y esas cosas me embargaban a mí emocionalmente o en la mente y me sobrepujaban. Y entonces, porque no confiaba en el Señor. Y con el correr del tiempo uno se da cuenta que también hay que agradecer, hay que pedir auxilio y hay que alegrarse con todos los favores cuando los depositamos en el Señor. Entonces es mucha la parte práctica, ¿no? Porque podemos orar y nuestra oración no llega al techo, como se dice. Pero también podemos orar con fe, sabiendo que el que nos oye es el que nos trajo acá, ¿sí? Nos lleva y nos trae para que oremos. Y en esa parte tenemos que confiar en lo que Él quiere que pidamos, cómo lo pidamos y depositar nuestra fe en eso. Vamos a leer un Salmo, el 68. Si alguien lo quiere leer, versículo número 31. 68:9, perdón. Y esta parte, la final, ¿no? Que dice, ¿cómo, Flor? Cuando se cansó, tú la recreaste. Ahí está. Y cuando se cansó, la última parte, tú la recreaste. ¿Y dónde la va a recrear? Si lo acabamos de leer, ¿no? Porque lo meditamos. En la casa de oración. Nos lleva al monte de la santidad, nos recrea porque estamos cansados. Porque no podemos decir que vivimos exentos de las cosas que pasan en el mundo. Que tenemos conflictos, problemas con familiares, cosas sin resolver, pensamientos que vuelven una y otra vez sobre nuestra cabeza, que nos alteran. Bueno, nos cansan, nos fatigan, y ahora se usa mucho el término de cabeza quemada, que tiene su palabra en inglés, pero cabeza quemada es cuando no puedo retener nada, cuando me olvido todo, cuando no puedo planificar, cuando no puedo proyectar, cuando olvido las cosas del pasado y estoy tan absorto de las cosas. Cabeza quemada, ¿no? No sirve. Pero venir acá a la casa del Señor es para que Él nos recree y pueda producir de nuevo las cosas espirituales, ¿sí? Cuando se cansó, ¿estás cansado? Tenemos un año por delante. Bueno, que sepamos que está esta palabra que nos quiere recrear una y otra vez por los dones que Dios repartió, como leímos, ¿sí? A unos pastores, a otros evangelistas, a otros doctores, y así. Creo que en Corintios 12 y Romanos 12 están los dones,
Y eso está para beneficio de cada uno, ¿no? Y entre todos poder ser llevados y bendecidos del Señor. Y si alguno que todavía no tiene a Cristo en el corazón, bueno, que pueda acudir a Él, que es el único que le puede salvar, que le puede ayudar y le ha de dar vida eterna y paz. Y venir a la casa del Señor, porque es acá. No hay otro lugar que la Biblia diga, quédese en su casa y allí va a estar mejor que en la iglesia. No, los que tienen fe juntamente, igualmente preciosa, deben ser reunidos en la casa de Dios. Porque ese es el propósito, que la iglesia pueda alabar y glorificar el nombre de Dios. Que el Señor nos bendiga.